Capítulo 2, y vamos a ponerlo en la pantalla. Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17, que es en donde vamos en nuestro estudio verso a verso del Evangelio de Marcos. ¿Ok? Vamos avanzando, vamos a tener esta enseñanza y otra más, y luego después tendremos otro tema que Dios puso en mi corazón, hermano, que yo espero que nadie falte. Es un tema bastante fuerte, ¿verdad? Pero ya es más un tema más para nosotros, no es tanto como el que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Bueno, hermano, déjeme decirle algo. Ni el Camaro ni ha llegado tampoco así que Diego, pues hay que ponerle más fe al asunto, pero primero Dios, seguimos confiando en eso. Estuvimos hablando acerca de lo que sí, lo que no, del poder de la lengua. Así que ya aprendimos. Si usted no vino, escúchelo por favor ahí. Creo que es una enseñanza que le va a aclarar algunas prácticas y algunas dudas sobre las cosas que la iglesia de la prosperidad nos ha venido enseñando y ha venido vendiendo al cristiano, que no es lo que nosotros compartimos aquí. Así que vamos directamente a la palabra. Y este texto tiene un título ahí, lo puedes ver ahí, en algunas bien, en algunos no, que dice llamamiento de Leví. Así que vamos a ver un llamado más que hace Jesucristo. Y yo le pido que me sigan con atención. Lo voy a leer, versículo del 13 al 17. Y dice lo siguiente: después volvió a salir al mar. Está hablando de Jesucristo, Él es el que salió. Y toda la gente, dice, venía a Él. Y mire lo que viene a continuación, por onésima, centésima, no sé qué decirle, ¿ves? ¿Y qué hacía Jesús? Dice, les enseñaba. Y al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, se refiere en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo digo gloria a Dios, hermano, porque el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Y aquí vemos una multitud de pecadores, pero que nos hemos rendido a la voluntad de Dios y que estamos en esta carrera queriéndole conocer para vivir dentro de sus principios. Amén. Muy bien, iglesia, inclina tu rostro y acompáñame por favor a hacer una oración para poner esta palabra en manos de nuestro Dios. Padre celestial, tengo que darte gracias, Dios, por este tiempo, Dios, que pudimos pasar inicialmente a través de la alabanza, a través de la adoración en tu presencia. Dios, gracias por permitirnos adorarte. Gracias por darnos esa libertad, Señor, para expresarte nuestro sentir a través de los cantos, a través de la alabanza y a través de la adoración. Dios, hoy estamos aquí una vez más, Señor, con el deseo, con el anhelo ferviente de escuchar tu palabra. Por lo menos así está mi corazón el día de hoy.
que no se cansa de darte gracias, Señor, por el privilegio que me das de servirte, Dios, como un expositor de tu palabra, como un predicador de tu palabra, Dios. Es una bendición poder estar congregados aquí para escuchar el aliento, Dios, Padre, que tú, Señor, nos has entregado a través de la Biblia, Dios, y que nosotros podamos estar dispuestos y diligentes nuestros oídos, prestos y atentos a tu palabra, para poder comprender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor. Así que toda la gloria, como siempre, sean para ti, el único que es digno de recibirla. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Bueno, mire, recordemos que unas enseñanzas atrás, las enseñanzas del capítulo 1 de este mismo evangelio, vimos que Jesucristo había estado antes ya en el mar de ¿qué? De Galilea, el cual mencionamos que no era un mar, realmente. Era un lago, iglesia, que tenía también por nombre, o se le conocía también como el lago de Genezaret, ¿ok? Lugar donde Jesús, esto no se le va a olvidar nunca porque lo hemos repetido muchas veces, así es el estudio verso a verso. Lugar donde Jesús llamó a 4 pescadores, iglesia, a seguirlo. Llamó a 4 pescadores a dejar su red en lo que estaban haciendo para seguirlo a él, para ser convertidos, escúchame bien, en pescadores. Ya eran pescadores, pastor, sí, pero ahora iban a ser convertidos en pescadores, pero ¿de qué? De hombres. Gloria a Dios por eso. Bueno, pues en el versículo 13 del texto que acabamos de leer hace unos instantes, Marcos 2:13, comienza diciendo que volvió a salir al mar. ¿Quién volvió a salir al mar? Jesús, es decir, al mismo lugar donde él ya había estado antes. Y sigue diciendo el texto, y mira, y esto lo vamos a estar viendo en repetidas ocasiones, ya lo vimos durante los 2 primeros capítulos, que toda la gente venía a él. La gente seguía acercándose y buscando a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesucristo, iglesia? ¿Qué dice el texto que hace? Una vez más dice el texto que les enseñaba. Una muestra de que Jesús no vino, iglesia, al mundo primariamente como un sanador de enfermedades, sino como un maestro, como un predicador de la palabra del reino, del evangelio de nuestra salvación. Amén. Hermanos, porque como lo hemos mencionado antes en repetidas ocasiones, la centralidad del ministerio de Jesucristo no eran las sanidades, como muchas veces se nos vende. No eran las liberaciones, iglesia. Era la enseñanza del evangelio. Aleluya. El mismo Jesucristo dice: para eso he venido. ¿Para qué? Para compartir las buenas nuevas de salvación. Amén. Para eso vino Jesús a este mundo. Pues como de costumbre, vemos que la gente, iglesia, se acercaba a Jesucristo. Usted no se hubiera acercado si hubiera estado en esos tiempos, vivido en esos tiempos. Definitivamente yo creo que cualquiera nos hubiéramos acercado buscándole. La gente se acercaba a él porque a su llegada Jesucristo provocó, iglesia, un gran alboroto. Esa es la realidad. Jesús fue un gran escándalo cuando vino a este mundo desde el principio. Recuerden que lo querían incluso matar desde pequeño. Él fue un gran escándalo. Así que muy pronto, y gracias a Jesús, se difundió su fama por todas las provincias alrededor de Galilea. Amén. Él era muy conocido. Y quizás no era su finalidad. Él quería que conocieran la palabra, el evangelio de salvación, hermano. Como dice en Marcos capítulo 1:28, la gente, iglesia, lo buscaba. La gente se acercaba a él. Todas las provincias de alrededor de Galilea iban en busca de él. Toda la gente también se agolpó a la puerta de la casa en la cual él estaba. Marcos 1:33, no lo busques, solo estoy haciéndote algunas referencias. Y ahora vemos en Marcos 2:13, en el texto que estamos estudiando, que seguía la gente viniendo a él. Ahora, yo quiero decirte algo, hasta cierto punto esto es normal. ¿Qué pasa cuando en las iglesias se nos ofrece a un Jesús milagrero? ¿Qué pasa? La gente se agolpa. ¿Qué pasa cuando en la iglesia se nos vende a un Jesucristo sanador?
sin importar realmente lo más interesante y importante, que es conocerle a Él, que es conocer su palabra, que es conocer el Evangelio, que es el que nos da salvación. Aleluya. Hermano, ¿qué sucedía en estos tiempos? De igual forma, la gente se acercaba a Él. Mira, recordemos, había sacado un espíritu inmundo de un endemoniado. Había sanado a la suegra de Pedro. Había sanado a muchos de diversas, ¿qué dice? Enfermedades, hermanos. Había sanado a un leproso, y por si fuera poco, había sanado a un paralítico. Acuérdate que abrieron el techo de la casa, lo bajaron ahí donde estaba Jesucristo. Había hecho todos estos milagros. Era normal y comprensible que lo buscaran. Pero, hermanos, hemos aprendido que estos son motivos equivocados por los cuales buscar a Dios. Debemos de buscar a Dios por quien es Él. Aleluya. Lo que Él es capaz de hacer, si en su misericordia, en su amor lo hace, qué bueno, gloria a Dios. Aleluya. Pero es un error buscar a Dios por los motivos equivocados, por estos motivos. Porque ¿qué sucede si no te sana? ¿Qué sucede si no sana a tu esposa, si no sana a tu esposo de alguna enfermedad y se muere? ¿Qué sucede? Las personas se apartan porque lo buscaron por los motivos equivocados, no por quién era Él realmente. Hermanos, lo que nosotros estamos buscando no es algo físico ni terrenal. Estamos buscando algo espiritual. Si como creyentes y cristianos no entendemos y comprendemos esta verdad, hermanos, va a ser muy difícil que tú termines la carrera. Tú debes de tener tu mirada puesta en algo que no es terrenal. Dice la Escritura que hagamos tesoros, ¿dónde? En el cielo, no en la tierra. Porque todo lo que está aquí, como dice ahí, se va a corromper. Tenemos que entender ese principio básico, hermanos. Mire el versículo 14, por favor, Marcos 2:14. Dice, al pasar, ¿ya lo tenemos ahí? Muy bien. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, ¿qué hizo Leví? Le siguió. Amén, gloria a Dios. Por el Evangelio de Mateo, escucha, nosotros podemos saber que este Leví, al cual se refiere Marcos en este capítulo 2, versículo 14, no era otro que el mismo Mateo, el autor del primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. Por lo cual, iglesia, cuando nosotros leemos el evangelio de Mateo, a quien estamos leyendo, anota esto por favor, es a Leví, hijo de Alfeo. Y es justamente en Mateo capítulo 10, no lo busques, en la lista que aparece ahí de los apóstoles de Jesús, que se hace referencia a Mateo, escucha, como el publicano. Este Leví del cual está hablando Marcos como el publicano. Amén. Ahora mira, vamos a hacer esto para que entendamos la gravedad, iglesia, de lo que más adelante veremos en esta enseñanza. Cuando Jesús se sienta a la mesa con pecadores, con los publicanos, para que entendamos esto, los romanos crearon un puesto. Ese puesto era el de recaudador de impuestos o publicano. Eso es un publicano. Era alguien que recababa los impuestos. Y en lugar de colocar a mismos romanos a cobrar los impuestos, emplearon a judíos, iglesia. ¿Para qué? Para que estos cobraran los impuestos en su lugar. Así que mira, los publicanos eran judíos que trabajaban para el imperio romano, cobrando los impuestos a los de su propia nación. Imagínate esto. Por eso eran considerados y vistos como unos traidores por el pueblo judío, y eran vistos también como unos abusadores. Imagínate, este era el puesto que tenía Leví. Traidores porque eran judíos cobrando impuesto a los de su propia nación, a los de su propia raza, pero para los romanos. Y hermanos, abusadores porque además de cobrar los impuestos al imperio que los hermanos los oprimía, que eran los romanos, aparte de esto, cobraban más de lo debido, abusaban de ellos. Yo quiero que pongas en la pantalla, por favor, Ricardo, Marcos 2:14, pero en la traducción al lenguaje actual. Quiero redondear y que entendamos quién es este Leví y qué es lo que hacía Leví. Y dice ahí, mire, ya lo tenemos ahí, véalo ahí. Luego, mientras caminaba, es el texto que ya leímos en la Reina Valera, pero lo vamos a ver en traducción al lenguaje actual. Jesús vio ¿a quién? A Mateo. A Mateo. En la Reina Valera dice a Leví.
Esto es para que tú veas a quién se está refiriendo. Y dice lo mismo a Mateo, en lugar de Leví dice Mateo, hijo de Alfeo, que estaba sentado en el lugar donde cobraban los impuestos. ¿Para quién? Para Roma. Entonces Mateo o Leví era un recaudador de impuestos, o lo que en su nombre también la Biblia señala como publicano. Amén. Mira, era tal el amor de un publicano por el dinero, ¿sí? Este era Mateo, que no le importaba siquiera su reputación, y por lo mismo, iglesia, eran repudiados por el pueblo judío, eran considerados unos impuros. De manera que si alguien aceptaba esto, como sucedió en el caso de Leví, si alguien aceptaba ese puesto, ya no podían entrar a la sinagoga. Eran clausurados de la sinagoga, no podían entrar al templo. De hecho, eran considerados poco peor que un gentil. Socialmente hablando, eran la lacra. Escucha, ¿si has escuchado esta palabra? Mira, eres un lacra. Hay gente o sea, eres una basura. Era la escoria de la escoria. Eran peor que un ladrón, era peor que una prostituta, era peor que un asesino, iglesia. Pues Leví o Mateo era parte de este grupo repudiado. Era un codicioso, era un abusador, era un traidor. Ese era y es el autor de uno de los evangelios del Señor. Escucha, iglesia. Ese hombre traidor, ese hombre publicano, ese hombre codicioso, abusador, es el autor del primer evangelio que aparece, no que es el primer escrito, que aparece en el Nuevo Testamento, iglesia. Pero ¿sabes algo? Ese día, al igual que pasó con los 4 pescadores, escucha, de todos los que estaban junto al mar de Galilea, recuerda que Jesús volvió a salir al mar de Galilea. A Jesús le plació, iglesia, escoger y llamar a este hombre pecador. Wow. Yo no sé si esto te dirá algo. Nos va a ir diciendo algo en la enseñanza. A Jesús le plació a escoger este hombre pecador. Había judíos que no eran cobradores de impuestos, sí. Pudo haber escogido cualquier otro, pero a Jesús le plació escoger a este recaudador de impuestos, a Leví, porque todo lo que hace nuestro Dios, iglesia, tiene un propósito. Aleluya, amén. Hoy vamos a aprender eso. Tiene un propósito. Algo que nos enseña que no importa la condición, iglesia, que el ser humano pueda tener. Esto, escucha, no te descalifica de delante de Dios, sino todo lo contrario, te pone en la mira del Señor, iglesia. Así que si alguien me puede escuchar a través del video, yo puedo decir que hay esperanza para aquellos que no han recibido a Jesucristo. Aleluya. Hay esperanza. Señor, así es. Así como Él hubo para nosotros. Sí, bendito. ¿Sabes por qué? Porque Él no vino a llamar a justos, iglesia. Él vino a llamar a pecadores. Él puede hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera, y lo puede usar de la manera que Él quiera. Mira, yo creo que puede haber alguien aquí que diga, ay, ¿cómo va a ser posible eso? Y yo soy un pecador. Nunca me va a usar como está usando al pastor. Nunca me va a usar como usan los de la alabanza. Nunca me va a usar como al hermano sutanito o fulanito. Hermano, esa es tarea de Dios. Tú solamente pon tu mirada en el Señor y haz de Jesús tu prioridad. Y entonces el Señor hará. Lo que Él quiera hacer de ti, Él lo puede hacer. Hermano, este que está parado aquí, siempre le digo, usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero yo cambio ese dicho. Usted no está para saberlo, pero yo sí estoy para contárselo. Sí, hermano, este que usted ve aquí, escúcheme bien. No se podía parar en un pizarrón cuando lo pasaba el profesor. Me daban ganas de hacerme pipí en los pantalones. Quería llorar. Cuando tocaba esa materia con ese profesor, hasta parecía que lo hacía al revés y me tenía que pasar ahí. Este que ustedes ven aquí no podía pararse delante de un pizarrón. Hermano, ese era yo. Lo mismo le pasó a Leví. Ese era Leví.
un codicioso, un abusador, pero al Señor le plació escogerlo. Bueno, iglesia, pues el Señor, o al Señor le plació escogerte a ti. Tú no estás aquí por obra de la casualidad. Estás aquí porque el Señor quiere que conozcas primero la verdad, que le conozcas a Él, y entonces Él va a hacer lo que Él quiere hacer contigo. Amén. Dale gloria a que vive y reina, porque Él es digno. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos escogió por algún motivo. Mateo, deja de construir un reino alrededor de ti, Mateo. Es tremendo. Dios es bueno, iglesia. Pero nosotros tenemos que ponerlo a Él como prioridad. Amén. Esto fue lo que pasó, escúchame bien, con cada uno de nosotros. Con cada uno de nosotros. Fue lo que pasó cuando nosotros, sin merecerlo, siendo pecadores, Él nos escogió y nos llamó a seguirlo, hermano. Así que no te sientas rechazado. No te sientas indigno. Hay muchos que se sienten tan indignos delante del Señor que no quieren venir con Él, con el Señor. Hermano, déjame decirte algo. Deja de poner excusas. Deja de poner pretextos para no seguir a Dios. Y mejor acércate al Señor y a su presencia, porque Él va a hacer algo contigo. Para que Él haga de ti un discípulo, para que Él haga de ti algo digno de su gloria. Mira, en primera carta a los Corintios, no lo busques, dice que el Señor tomó, iglesia, escogió de lo vil del mundo y de lo menospreciado. Pues Mateo estaba justamente, encajaba perfectamente bien en este grupo, hermanos, al ser un publicano. Aún así el Señor le dijo: sígueme. ¿Qué puedo decir? Me pregunto yo. ¿Qué puede decir Leví? No, es que no soy digno, soy un publicano, nadie me quiere. No te conviene llevarme a tu equipo, Jesús. No te conviene estar conmigo. Te voy a contaminar, la gente te va a aborrecer. Y tú me llamas. A veces así estamos en nuestra vida. Señor, es que yo no soy digno, no, soy un pecador y no. Hermano, créame que sucede esto. Pasa esto. Hay personas que están así en su vida. El evangelio paralelo a Lucas agrega una palabra, una serie de palabras que le dan una connotación, iglesia, escúchalo, radical a este llamado que le hace el Señor a Leví. Le dice Jesús a Leví en el libro de Marcos que estamos estudiando: sígueme. Y dice el texto: y levantándose le siguió. En Lucas dice: y dejándolo todo, se levantó, escucha, y le siguió. Estas palabras le dan una connotación mucho más exagerada a lo que sucedió ese día. Mateo deja atrás su trabajo. Aunque era un trabajo de lo peor, para Mateo era su credo, iglesia. Era lo que él sabía hacer. De ahí sacaba bastante y suficiente dinerito. Que quiero pensar, él estaba bien financieramente. Dejó atrás tanto lo que le atraía, iglesia, lo que le llamaba la atención. Dejó atrás todo aquello en lo que él tenía puesto, que es su corazón, en lo que él tenía puesta su confianza para seguir a Jesús. La palabra nos está llevando a lo que el Señor nos quiere hablar primeramente. Esto, mis hermanos, no era cualquier cosa. Dejar lo que para ti es importante. Dejar ese lugar donde tenías esa comodidad y esa seguridad. ¿Para qué? Pues para no faltar los domingos a la reunión. No es fácil, iglesia. Eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Esto es lo que hizo Leví. No era cualquier cosa, ni los pescadores, ni para ellos fue cualquier cosa dejar lo que estaban haciendo. Mira, al dejar todo esto y seguirle inmediatamente, lo que estaban diciendo es que estaban cortando con toda raíz, iglesia. Era dejar atrás lo que habían vivido hasta ese momento. ¿Para qué? Para seguir a Jesucristo. Algo que representa, iglesia, escúchame bien esto, que estaban dejando su antigua manera de vivir. Amén. ¿Te suena esta frase? Estaban dejando su antigua manera de vivir. Esto es lo que llama la Biblia conversión. Un cambio radical de 180 grados en tu manera de vivir, resultado de un cambio, producto de un cambio en nuestro corazón. Algo que solo Jesús podía hacer en estos hombres, algo que solo Jesús puede hacer al día de hoy en la vida de las personas. Un cambio radical.
Eso es lo que sucedió con estos hombres al escuchar el llamado de Jesús. Aleluya. ¿Sabes cómo puedes saber si tú realmente te has convertido? Mira, te voy a decir varias cosas. Bueno, primero observando si has cortado con todo lo que anteriormente te atraía, con todo lo que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y no me vayas a decir que a estas alturas, salvo los que son nuevos en el Señor, no me vayas a decir que a estas alturas tú no eres capaz de discernir lo que está bien y lo que está mal para el Señor. No me digas que a estas alturas tú no eres capaz de discernir lo que en tu vida está fuera o dentro de la voluntad de Dios. Así tú puedes saber si realmente te has convertido. Observando dónde has puesto tu corazón. ¿Dónde está puesto tu corazón, iglesia? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? Revisando, escúchame bien esto, si Él es tu prioridad. Así puedes saber si tú te has convertido realmente. Por sus frutos, dice, los conoceréis. Hermanos, no consiste solamente en levantar la mano, como ya lo hemos visto, en pasar al frente y hacer una oración de aceptación, sino seguido a esto, iglesia, debe de haber una vida centrada en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, aleluya. Amén. Algo que genere en nosotros frutos dignos de arrepentimiento. Santo, Nuestra vida aleluya. debe de estar centrada en Jesús. Ya nada se mueve si Jesús no nos dirige allá. Yo lo pongo él como prioridad. Todo lo demás pasa a segundo plano. Para estos hombres, escucha, sus amistades. Para estos hombres, sus familias. Lo vimos en enseñanzas pasadas. Para un judío, su familia era algo trascendental, era algo incambiable. Para los judíos, su familia era la prioridad. Bueno, para estos hombres, sus amistades, sus familias, su dinero estaba por encima de Dios. Hasta que se encontraron con Jesucristo. Y Él todo lo cambió para ellos. Aleluya. Eso es lo que debe de haber pasado en nuestras vidas. La enseñanza hasta este punto, iglesia, yo creo que es muy clara. Está claro lo que el Señor quiere decirnos. Ponme a mí como prioridad. Esto fue lo que hicieron estos hombres. Deja todas tus cosas, y ahorita te voy a decir algo de eso para que no me malinterpretes, ¿sí? Y ponme a mí como prioridad. Mateo, como te decía, deja de construir un reino alrededor de ti mismo y sígueme y sírveme en mi reino. El que tenga oídos, iglesia, oiga. Para Jesucristo no hay dos clases de discípulos, mis hermanos, perdónenme. Unos que dejan una parte de su antigua manera de vivir y los otros que dejan todo para ponerlo a Él como prioridad. No hay dos clases de discípulos. Para Dios solo existe un modelo de creyente, el que cree, el que confía en Él, el que lo pone a Él como su prioridad. Ese es el creyente. Y mira, porque yo sé que algunos puede parecerle exagerado, o puede parecerle que yo exagero. Te voy a citar un texto que ya citamos una vez anteriormente, y lo uso para eso, para que veas que no estoy exagerando, y que no soy yo, eres tú, Carlos, no soy yo. Mira, Lucas 14:26, ponlo por favor, búscalo en tu Biblia. Ya lo leíste, cuando lo veas te vas a dar cuenta que ya lo leímos una vez para utilizarlo también. Como algunos puede parecerle, no sé si de aquí, pero si alguien me está escuchando a través de este video, puede parecerle exagerado lo que estoy diciendo. Pon a Jesús como prioridad, pon a Dios como prioridad, deja todo. Mira lo que dice ahí en Lucas 14:26. Amén. Muy bien, ahí más adelantito donde estamos en Marcos. Dice lo siguiente, ya lo tenemos en la pantalla. Si alguno viene a mí, dice aquí, y no aborrece a su padre, y no aborrece a su madre, y mujer e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también, escúchalo, porque luego hacemos un templo de nuestras vidas, también su propia vida, ¿qué dice ahí? No puede ser mi discípulo. Para Jesús no hay dos clases de discípulos, hermanos. No puede ser mi discípulo. Y esto no quiere decir salte de tu trabajo. Esto no quiere decir vende todas tus pertenencias. Bien haríamos, hermanos, pero no quiere decir eso. Deja tus amigos. También bien haríamos. Si no te edifican, sí, déjalos. Pero eso no quiere decir esto. Aléjate de tu familia. No, mis hermanos. Esto quiere decir pon todo esto en segundo plano y
coloca a Jesús como tu prioridad. No sé si me estás entendiendo. Coloca a Jesús como tu prioridad. Él está por encima de estas cosas. Ahí está tu trabajo. Tenemos que trabajar, si no, no comemos. Tenemos que hacer esto. Tenemos nuestros amigos, nuestras amistades. Está bien. Solo coloca a Jesús antes que todo eso. Sí, es, aleluya. Eso quiere decir, pastor, es que tengo una reunión con mis amigos. ¿Qué digo amigos? Súper amigos, ¿sí? Pinkies, y aquí Pinky Promise, y le hacen así, ¿sí? Tengo una reunión con mis amigos. Pastor, es que tengo una reunión con mi familia. ¿Y sabe qué, pastor? Es justamente a la hora de la reunión, es el domingo a la hora de reunión. Y yo te digo a ti, es de vida o de muerte, hermano. Si no, ponle en segundo plano. Asiste a la reunión y saliendo de la reunión te vas a la fiesta y tienes todo el rato para disfrutar. ¿Sabes lo que estás haciendo ahí? Y estás haciendo con esto, enseñando y diciéndole a Dios, tú eres mi prioridad. Y los demás están viendo que para ti Jesús es tu prioridad. Aleluya. Amén. Hermano, queremos que el Señor nos atienda, ¿verdad? Queremos que esté en todo tiempo, que nos ayude, que nos sane, que nos prospere. Queremos todo eso. Pero no queremos hacer un compromiso verdadero con Él. No, ya estamos pactando, pactos de 10,000, pactos de 5,000. Eso sí me acerca a Dios, Señor. No, hermano, eso es como una indulgencia, querer comprar el favor de Dios. Eso ya se acabó el día que un tal Lutero empezó una cosa que ni en cuenta se dio que iba a suceder, que era la reforma protestante. Nunca ni tenía idea de lo que iba a pasar. Él quería discutir estos temas que estaba usando la iglesia a manos. Quería discutir con los que conocedores en ese tiempo. Él no sabía lo que iba a suceder a partir de aquí. Queremos comprar el favor de Dios, iglesia. No hagamos eso. No lo hagamos. Pon a Dios como tu prioridad. Tú estás dando ejemplo con esto. Este es un ejemplo muy sencillo, pero mira, sucede. Aprovecho lo que acaba de suceder, porque esto pasó no aquí, pero ha pasado. Y me ha tocado vivirlo, yo lo viví. Aprovechando que acaba de pasar, pastor, es que es el Maratón Lala. Y pues es una vez al año, pastor. Y yo creo que Dios sí me va a perdonar si falto a la iglesia para ir al maratón. Mira, déjame decirle algo. Natán, ese día se fue al Maratón Lala temprano, pero regresó aquí para el ensayo. ¿Qué me dice eso? Que el Señor es su prioridad. ¿Qué dice eso? Que pues no le quedaba de otra. No, dice que el Señor es su prioridad, iglesia. Si voy, pudo partirse y ahí va, ¿sabe cómo le hizo para allá, para acá y luego regresó y aquí estaba para el ensayo? Pues déjame decirte que si para ti, iglesia, son prioridad cosas como esta, definitivamente algo anda mal con tu cristianismo. Hermano, analiza tu vida. Si cosas como esta te hacen dejar de venir el domingo a la congregación, el día del Señor, iglesia, la reunión de igual manera, te lo digo, es una vez a la semana el domingo. Mira, no me quiero meter en los ministerios, vamos al domingo, hombre. Es una vez a la semana el domingo. 2 horas, hermanos, ya voy a acabar. 2 horas, hermanos, y te voy a decir algo, no espero que tú me entiendas, pero Mateo encontró en Jesús algo mucho más valioso que todo lo que él pudiera atesorar. Él encontró, hermanos, hasta el punto de dejarlo todo, encontró a la perla de gran precio. Santo, aleluya. Él encontró. Yo te pregunto, iglesia, ¿la has encontrado tú? Amén. ¿Has encontrado a la perla de gran precio? Dice Pablo, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas eran para mí importantes que estaban por encima de ti? Es lo mismo que tenemos que preguntarnos nosotros si estamos en Cristo. No es que Pablo, Pablito, super Pablo, pastor, no nos compare. Era un hombre como tú y como yo. ¿Cuántas cosas son para ti ganancia el día de hoy que las tienes como prioridad para servir al Señor, para asistir con el Señor, para conocer al Señor? Dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Por amor es que yo estoy haciendo esto. Dejo todo eso y pongo a mi Señor como una prioridad. Aunque me cueste la vida, sí, aunque me cueste la vida. Santo, aleluya. Sí, hermanos. Hay hermanos que se dedican al evangelismo y les ha tocado de todo. Estamos a gusto aquí. Pero hay hermanos que dieron su vida. Hay hermanos que siguen arriesgando su vida, llevando el evangelio, predicando en las calles, en los peores lugares, en los
borrachos, donde sea, y no saben lo que les espera. Lo único que saben es que ellos van con el favor y la mano de Dios, hermanos. Imagínense, aquí estamos cómodos. Bueno, déjenme decirle que por eso también como varones ya estamos trabajando en eso. No queremos hacer cosas que no, estamos preparándonos para salir también. Quiero decirle que ya tenemos medida la tarea de hacer un folleto de como yo quisiera que me lo enseñaran a mí, donde trae el plan de salvación y cómo está ahí. Y ya estuve con los varones compartiéndolo con ellos. Estamos trabajando en eso, porque tenemos que salir de estas cuatro paredes. Pero no es nada más ir a hacer las cosas porque sí, y vas ahí, ¿no? Como si estuviéramos vendiendo algo. No, tenemos que hacerlo con pasión, con intensidad y con conocimiento, porque como dicen por ahí algunos hermanos que se dedican a esto, ¿verdad? No sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Son las calles. Y ahí en las calles hay de todos, mis hermanos. Mateo encontró la perla de gran precio. ¿La has encontrado tú? Mira, yo te tengo una buena noticia. Y es que Jesús vino a pecadores. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, mis hermanos, si no has puesto a Jesús como tu prioridad, hoy todavía tenemos tiempo. Estamos haciendo lo incorrecto. Hoy tenemos tiempo porque Él vino justamente a buscarnos a nosotros que somos pecadores. Pero hermanos, también llega un tiempo donde tenemos que determinarnos a ponerlo a Él como nuestra prioridad. Amén. Así que pongámoslo ahí. Versículo 15. Mira lo que aconteció. Dice, aconteció, Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de Él, esto es en casa de Mateo, en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Básicamente, Jesús llega y llama a Leví, a Mateo, le hace el llamado que lo siguiera, y Mateo lo sigue, cree en Jesucristo, y además de seguirlo, organiza una cena para Jesús en su casa. Una cena que la mayoría de los comentaristas apuntan que lo hizo porque quería que los demás, sus amigos, sus compañeros conocieran a Jesucristo. No suena descabellado. Él había sido transformado en el momento que Jesús lo llamó a seguirle. Definitivamente Mateo, por su trabajo, tenía una buena posición económica, que dice que a la mesa eran muchos los que estaban ahí. Hermano, si te invitan grapa, ¿verdad? Si te invitan de a gratis, perdón. Si te invitan de a gratis, pues ahí va uno directo a los tacos y directo al pastel, ¿verdad? Hermano, cuando es de a gratis, ¿cuántos tacos se comen? Diego se rió. ¿Cuántos tacos se comen? Bien. 7, 8. Te quedan cortos las suegras. Díganles cuando es de gratis. Díganles cómo va su yerno cuando es de gratis en la casa, cuánto se comen. 10 burros así, tortillones cargados, hermano. Pues esta panza no es en vano, me la dio el Señor, no. Imagínense, pero cuando nos cobran, ¿a poco no se llena con una orden de tacos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿A poco no se? Me quedé bien lleno, ando bien lleno ahí. Otra le regalo, no, ya no me dé nada porque no traigo hambre de nada. Así era, hermanos, estaban a la mesa, estaba llena, hermanos, esa mesa. Es por obvias razones que en esa casa, en esa cena, había publicanos y pecadores, ¿sí o no? No olvidemos que Mateo, pues había sido uno de ellos hasta el momento en que Jesús lo llamó. Era un publicano, era un recaudador de impuestos. Por eso resultaba tan incómodo, resultaba tan molesto para los fariseos y los escribas. Mire el versículo 16. Dice ahí, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con pecadores, pues era obvio, eran amigos de Mateo, le dijeron a los discípulos, en Lucas dice, murmuraban, ¿sí? ¿Qué es esto que él come y bebe con publicanos y pecadores? Fíjense, lo cuestionaron. En la Nueva Traducción Viviente, esta última parte dice así, ¿por qué come? Miren nada más la connotación. ¿Por qué come con semejante escoria? Wow. Hermanos, eso éramos tú y yo. ¿Sí? Eso éramos tú y yo. No, sí, pastor, pero yo no era tanto. Sí, éramos eso. Hasta que el Señor se manifestó en nuestras vidas y nos dio la oportunidad, porque Él vino, iglesia, a pecadores. Éramos esto, iglesia. No quiero decirlo, pero pero lo voy a decir, éramos una escoria. Esa es la realidad. Si nosotros no aprendemos a ver ¿cuál era, hermanos, nuestra naturaleza antes de Cristo? No entendemos el sacrificio grandioso que hizo Jesús por nosotros.
Cuando tú lees esto dices, yo era eso, Señor, y así aún tú me rescataste, te diste en la cruz por esta basura. Sí, hermano, se oye fuerte, pero eso éramos, aleluya. A ese grado eran considerados los publicanos, como diciendo, ¿cómo se atreve a comer con estos que abusan, que se aprovechan, que nos roban? Este régimen romano que es quien nos oprime. Imagínate, iglesia, que tú eres un judío de aquellos tiempos y te llegaba una invitación para ir a cenar a la casa de Mateo o de Leví, hijo de Alfeo. Ya te llegó la invitación ahí por WhatsApp. ¿Sabes cuál era el muro de este Martín Lutero? Lo que ahora conocemos como muro, ya sabes, el muro del Facebook. El muro ya fue la puerta de la iglesia, del castillo. Ese era su muro en aquel entonces. Bueno, hermano, imagínate que te llega un WhatsApp de una invitación a cenar a la casa de Leví. Déjame decirte algo, ningún judío respetable y en sano juicio o cabal juicio habría asistido. Ninguno. ¿Por qué? ¿Qué pensaría la gente? Imagínate cómo nos van a ver sentados en la casa de este recaudador de impuestos que es considerado un escorio, un publicano que sirve a los romanos. Los escribas eran los estudiosos profesionales de la ley. Imagínate cómo se iban a juntar con la chusma. Los fariseos, una secta judía caracterizada por su hipocresía, iglesia, esa era la característica principal, que intentaban hacer caer a Jesús a toda costa. Bueno, estos dos se incomodaron. Más adelante vamos a ver que entró otro grupo que se llaman los heredianos también, ¿verdad? Pues ya parecía partido de fútbol, todos contra uno. Se incomodaron. ¿Cómo se le ocurre ir a la casa de este publicano, el que dice que es el Hijo de Dios? ¿Cómo Jesús se sienta a la mesa con estos pecadores? Hermanos, se escandalizaron. Como cuando Jesús le otorgó el perdón de los pecados al paralítico. No sé si recuerdas algo de esto. ¿Qué le dijo? Dice, ¿por qué habla así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lo estaban cuestionando. Pues una vez más, hermanos, estos mismos lo cuestionan por su actitud y su comportamiento. ¿Por qué come y por qué bebe con publicanos, con lo peor de lo peor? La realidad es que hacer esto, iglesia, era un insulto a la religiosidad, a la perfección de los fariseos. Mira por favor Lucas 18:11. Abre tu Biblia ahí. Vamos para el final, iglesia, prepárate. Lucas 18:11. Mira cómo se veían a sí mismos los fariseos. Dice aquí en el versículo 11, ya lo tenemos ahí. Amén. Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Te das cuenta? Una hipocresía en todo su esplendor. Más adelante lo averiguaremos. Eran muy lindos por fuera, exteriormente, pero por dentro, hermano, eran de lo peor. Mira que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y para que te des cuenta, al último deja lo peor. Y dice, ni aún como este, ¿qué? Publicano. Ni aún como este recaudador de impuestos. Para que te des cuenta de la gravedad de lo que Jesús estaba haciendo al sentarse a la mesa con publicanos y pecadores. Estaba a la mesa con lo peor de lo peor. Peor que un ladrón, peor que un adúltero. Jesús estaba en la mesa con puros publicanos. Wow, ya vimos lo que pasaba, cómo eran considerados. Para nosotros en estos tiempos sería un escándalo que el presidente de la República se sentara a compartir y a participar de la mesa con el peor de los delincuentes que pueda haber hoy en turno, no sé cuál es. Sería un escándalo. La conclusión de los fariseos era que si Jesús era el enviado de Dios, el Hijo de Dios, no estaría a la mesa con esos pecadores y esos publicanos. Estaría con nosotros los fariseos, los escribas, no con los publicanos. Y por eso Jesús le dice en el versículo 17, Marcos 2:17, velo ahí en tu Biblia. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos
no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, dice, sino a pecadores. Miremos a Jesús como un médico. Amén. Pudiéramos criticar a un médico, es lo que estaban haciendo los fariseos y los escribas. ¿Pudiéramos criticar a un médico por atender a un enfermo? Es su función, es su labor. Pudiéramos, hermanos, tendría sentido que un médico atendiera a los que no están enfermos. No, hermanos, definitivamente que no. Lo mismo sucedía con Jesús, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, iglesia. Él vino a pecadores, por eso estaba sentado en esa mesa, de cierta manera desenmascarando la hipocresía de estos que se creían tan religiosos, tan espirituales, tan perfectos. Era muy evidente, iglesia, que todos los que estaban a la mesa en la casa de Leví, en la casa de Mateo, hijo de Alfeo, estaban muy enfermos. Todos ellos necesitaban de un médico. Pero Jesús no se refiere a enfermedades físicas, fíjate la diferencia, sino a lo que Él había venido, a compartir el evangelio de salvación de almas. Jesús estaba usando una analogía con un toque irónico para hacer ver a los escribas y fariseos que su acusación era absolutamente absurda, iglesia. Jesús vino a sanar, iglesia, pero a los que estaban enfermos del corazón, a los que, hermano, porque ¿dónde radica el pecado del hombre? El problema de los hombres está en su corazón. Ahora, los que supuestamente guardaban la ley, los que supuestamente seguían sus mandamientos al pie de la letra, los escribas y los fariseos, la pregunta es, ¿ellos necesitaban de un médico de almas o no? Claro que sí. ¿Ellos no necesitaban de Jesucristo? Claro que sí. Yo creo que ellos eran los que más necesitaban de Jesucristo. Más porque se suponía que conocían la palabra de Dios. Estos, los cuales se consideraban a sí mismos, como ya lo vimos en el texto, los más morales, los más respetables, los más decentes, podían afirmar ellos que no necesitaban del Señor, pero toda esa bola de pecadores que estaba a la mesa de publicanos de Mateo, sí lo necesitaban, hermanos. Sobre todo los fariseos y los escribas necesitaban de Jesucristo. Básicamente, lo que está haciendo Jesús con esta ilustración era desenmascarar el corazón de estos hombres, que así mismos se consideraban moralmente correctos y justos delante de Dios. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Algo que en su momento, escucha y veremos, Jesús afirmaría acerca de ellos en lo siguiente: que eran sepulcros blanqueados. ¿Qué es esto? Lindos y morales. ¿Has visto un sepulcro blanqueado? ¿Sí? Cuando vas y limpias allá el día de muertos, y van unos y limpian ahí la tumba, y le limpian y lo encalan para que no se le suban los esqueletos, ni las cucarachas, ni nada de eso. Bueno, dice Jesús sobre ellos: son sepulcros blanqueados, lindos, morales por fuera, pero por dentro, iglesia, podridos. Por dentro, contaminados. Cuidado con esto, iglesia. Segundo mensaje de parte del Señor: primero, ponlo a Él como prioridad. Eso fue lo que hicieron los pescadores. Eso fue lo que hizo Mateo cuando fue llamado por Jesús. Número 2, cuidado con esto, hermano. No sea que solo seamos de aquellos, iglesia, que están muy lindos por fuera, muy morales por fuera, pero podridos por dentro. Cuidado, iglesia. Cuidado con esto. No seamos de aquellos que aparentamos una religiosidad, que casi vamos caminando y llevamos la Biblia aquí, pero realmente por dentro no ha habido una transformación. Tu corazón no ha sido cambiado. Tenemos que tener cuidado. Así que no es que solo unas personas necesiten del médico de médicos. No es que algunos no necesiten de Dios o no necesitemos de Dios. No es que los escribas y los fariseos no necesitaran de Dios. Todos, iglesia, con esto termino, todos necesitamos de Dios. Ustedes y yo hemos sido llamados, como hizo Jesús el llamado a los pescadores y a Leví.
Éramos de lo peor, pero eso no importó. El Señor nos escogió y nos llamó. Y si estamos aquí es porque decidimos responder a ese llamado. No que seamos perfectos, estamos en un proceso donde Dios está obrando y trabajando en nuestras vidas. Pero todos, absolutamente todos necesitamos de Dios. Solo que muchos, hermanos, esconden la realidad de sus vidas bajo la decencia y bajo la religiosidad, como lo hacían los fariseos. Wow. Necesitamos ver eso. Necesitamos analizar nuestras vidas. No seamos de esos que nos damos golpes de pecho en la iglesia, pero llegamos a la casa y estamos insultando a nuestros hijos, estamos insultando a nuestra esposa. Eso no quiere decir que no discutas con ella sanamente, ¿verdad? Habrá cosas que en las que no estemos de acuerdo. Pero una cosa es golpearla, por ejemplo. Una cosa es insultarla con palabras ofensivas. Ya vimos el poder que tiene nuestra lengua, el poder de herir, el poder de, no el poder de hacer que las cosas sucedan, el poder de herir a las personas, sí, el poder de lastimar a las personas, sí, lo tiene, claro que sí, el poder de machacar a una persona hasta el punto de hacer que se sienta una basura, sí, tiene ese poder nuestra lengua. No seamos como esto, todos necesitamos de Dios. Dejemos de escondernos en esa religiosidad. Seamos transparentes, iglesia, porque Dios escudriña lo más profundo de nuestros corazones. A Él no le podemos engañar. De nada nos va a servir esto. Hermano, es que yo estuve en la iglesia, cargaba mi Biblia todos los días en la axila, la sudaba, todo lo que las hojas estaban caídas, nunca la leíste, fue porque la llevabas para todos lados, pero nunca la usaste. El día que lleguemos a la presencia de Dios, hermano, Él nos va a desenmascarar por completo. No estemos aquí nada más pasándolo, porque entonces se convierte como un club social en nuestras vidas. Hermano, yo tengo que hablarte fuerte y agárrate por lo que viene. Porque hace poco el Señor me dio una palabra que me puso a mí en mi lugar y que sé que a todos, absolutamente a todos, nos va a poner en nuestro lugar. Sobre un pecado, hermano, que el mundo practica comúnmente, pero que peor aún la iglesia cristiana lo practica. ¿Y saben lo que hace la práctica? Ese es el problema. El problema no es que pequemos. El problema es que hagamos del pecado una práctica. Eso es lo que Dios condena, iglesia. Hermanos, no se trata de que ya seamos perfectos, como te digo. Se trata de reconocer que de una u otra manera todos necesitamos de Dios. ¿Hay alguien aquí que no necesita de Dios? Todos necesitamos de Dios. Afortunadamente, Él vino, iglesia, a pecadores como tú y como yo. Amén, iglesia. Deja de ver la vida de los demás. Somos muy buenos para analizar la vida de los demás. Mira el hermano, cómo vive. No. Y comienza a ver cómo está tu vida. Comienza a analizar tu vida con esta transparencia, iglesia. Real, desenmascárate delante del Señor. Mira, no tienes que venir a confesarte como lo hacen en otros lados con el pastor, con el padrecito. No, hermano. Preséntate delante de la presencia de Dios. Claro, estoy para escucharte si alguna necesidad tienes y te puedo ayudar. En Cristo Jesús lo hago. Pero hermano, si tú no quieres, desenmascárate delante de Dios. Reconoce cómo está tu vida interiormente. Y no seamos como los fariseos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque entonces pretendemos hacer lo mismo que ellos hacían con Jesús. Hacer caer a Jesús. ¿Sí, hermano? Porque aquí vienes a la iglesia y luego sales y allá afuera andas diciendo groserías con tus amigos que saben que eres cristiano, ¿no? Pues ese es el cristianismo. Estás haciendo caer a Jesús. Ridiculizamos muchas veces el evangelio, como está pasando hoy en día. Pongámonos a orar, hermanos. No desperdiciemos la oportunidad que Dios nos da, iglesia, para podernos presentar aceptos delante de Él. Amén. Yo quiero terminar con lo siguiente. Pon a Jesús como tu prioridad. Número 1. Te quiero resumir esto. Deja de poner excusas y pretextos para no acercarte a Dios. Porque a veces con nuestro pecado, con nuestra vida, todo es una excusa para acercarnos a Dios. No tengo tiempo, mi trabajo, siempre hay una excusa. Siempre tenemos una excusa. Y luego ves tu vida y dices, ¿cómo le hace este fulanito? ¿Cómo le hace sutanito? Que hace esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y tiene todo esto y hace todo esto en su vida. Y yo no puedo. No, hermano, son excusas. Son pretextos para no acercarnos a Dios. Arrepiéntete y síguelo. Reconoce tu pecado. Preséntate a Él como un pecador, porque todos necesitamos de Él. Amén.